Soy Pedro, oficial de policía de la comisaría del condado de San Benito. Llevo 15 años en la fuerza y he visto de todo, desde borrachos peleándose hasta accidentes horribles. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que viví aquella noche en la carretera 16, una ruta larga y solitaria que atraviesa el corazón del condado. Me tocó el turno de noche, una patrulla rutinaria para asegurar que todo estuviera en orden. La noche era oscura, sin luna, y solo los faros de mi patrulla rompían la negrura espesa que envolvía la carretera. La radio crepitaba con el murmullo de la centralita, pero aparte de eso, solo el zumbido monótono del motor y el roce de las ruedas contra el asfalto rompían el silencio. Era una de esas noches donde la soledad te cala hasta los huesos. Sobre la 1 de la madrugada, mientras patrullaba el tramo más desolado de la carretera 16, cerca del antiguo cementerio, empecé a sentir una sensación extraña. No era miedo, al menos no al principio. Era más como inquietud, como si el aire se hubiera vuelto más denso, más pesado, como si algo invisible me estuviera observando desde la oscuridad. Miré por el espejo retrovisor, escudriñando la negrura que se extendía tras mi patrulla. Nada. Solo la carretera vacía reflejando débilmente la luz roja de mis faros traseros. Pensé que era mi imaginación, el cansancio jugando malas pasadas. Llevaba horas conduciendo y la monotonía de la noche podía afectar a cualquiera. Pero la sensación persistió, intensificándose con cada kilómetro. El silencio se volvió más profundo, opresivo. Incluso el crepitar de la radio parecía haberse apagado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, a pesar de la calefacción encendida. Algo no iba bien. De repente, un sonido rompió el silencio. Un ruido sordo, como un golpe lejano, que vino de la parte trasera del coche. Frené instintivamente, pensando que tal vez había pinchado una rueda o atropellado algo. Apagué el motor y encendí las luces de emergencia, iluminando el tramo de carretera que me rodeaba. Salí del coche, con la linterna en la mano, escaneando los alrededores. La carretera estaba desierta, completamente vacía. No había animales a la vista, ni señales de nada que pudiera haber provocado el golpe. Di una vuelta alrededor de la patrulla, revisando las ruedas, los bajos, todo. Nada. No encontré nada anormal. Volví a subir al coche, confundido y un poco nervioso. ¿Qué había sido ese ruido? ¿Realmente lo había oído o era producto de mi imaginación? Encendí el motor de nuevo, dispuesto a seguir con la patrulla, intentando ignorar la sensación inquietante que me envolvía. Pero apenas había recorrido unos metros cuando el ruido volvió. Esta vez más fuerte, más claro. Un golpe seco, metálico, como si algo hubiera chocado contra el maletero del coche. Y luego otro, y otro, golpes rítmicos y persistentes que resonaban en el silencio de la noche. Frené bruscamente de nuevo, el corazón latiendo con fuerza. Esta vez no era mi imaginación. Había algo golpeando mi coche, y no podía ser algo natural. No en medio de la nada, en una carretera completamente desierta. Salí del coche de nuevo, la linterna temblorosa en mi mano. Apunté hacia la parte trasera de la patrulla, hacia el maletero, de donde provenían los golpes. Y entonces lo vi. Al principio, solo era una sombra, una forma oscura y difusa pegada al maletero. Pero a medida que me acercaba, la forma se hizo más definida, más aterradora. Era una figura humanoide, alta y delgada, vestida con harapos oscuros que se agitaban con un viento inexistente. Su rostro estaba oculto en la sombra de una capucha, pero podía sentir su mirada fija en mí. Una mirada fría y penetrante que me heló la sangre en las venas. Los golpes continuaban, rítmicos y sordos, como si la figura estuviera intentando entrar en el coche,
romper el metal con sus manos invisibles. Pero lo más aterrador no eran los golpes ni la figura oscura. Era el silencio que la rodeaba. Un silencio absoluto, impenetrable, que absorbía todos los sonidos, incluso el latido de mi propio corazón. Intenté hablar, gritar, preguntar qué quería, pero la voz se me quedó atascada en la garganta. El miedo me había paralizado, dejándome mudo e inmóvil frente a esa aparición espectral. Solo podía mirar, con los ojos fijos en la figura oscura, mientras los golpes seguían resonando en el silencio de la noche. De repente, la figura se movió. Lentamente, muy lentamente, giró la cabeza hacia mí, como si finalmente se hubiera percatado de mi presencia. Y entonces, la capucha cayó, revelando su rostro. No era un rostro humano. Era una máscara de muerte y descomposición, con la piel ajada y grisácea pegada a los huesos, los ojos hundidos en cuencas vacías y la boca abierta en una mueca de dolor y angustia. Pero lo peor de todo eran sus ojos, o mejor dicho, donde deberían haber estado sus ojos. En lugar de pupilas, solo había dos agujeros negros y profundos que parecían absorber la luz de mi linterna, tragándose toda esperanza y cordura. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal, un terror primario que me hizo retroceder instintivamente. Quise correr, huir de esa visión infernal, pero mis piernas no respondían. Estaba atrapado, petrificado por el miedo, frente a la aparición fantasmal. La figura levantó una mano huesuda y esquelética, apuntándome con un dedo largo y delgado. Y entonces, una voz resonó en mi mente. No era una voz audible, no salía de ninguna boca. Era una voz que se plantaba directamente en mi cerebro, fría como el hielo, afilada como una cuchilla. Te he estado esperando. La voz susurró, retumbando en mi cráneo. Has entrado en mi camino. Ahora pagarás el precio. El terror se convirtió en pánico. Sentí como si mi corazón fuera a estallar en mi pecho. Intenté correr hacia la patrulla, encerrarme dentro, llamar a la centralita, pedir ayuda, pero mi cuerpo no respondía. Estaba atrapado, a merced de esa entidad espectral. La figura se acercó lentamente, deslizándose por el asfalto sin hacer ruido. El olor a tierra húmeda y descomposición llenó el aire, nauseabundo, opresivo. Sentí la piel de gallina recorriéndome todo el cuerpo, la carne tensa, los músculos agarrotados. El frío de la noche se intensificó, volviéndose gélido, penetrante. Cerré los ojos con fuerza, esperando lo peor, preparándome para lo inevitable. Sabía, en lo más profundo de mi ser, que esa era mi última noche. Que la patrulla fantasma en la carretera 16 sería mi último viaje. Pero entonces, algo inesperado sucedió. Un sonido familiar rompió el silencio opresivo. Un sonido estridente y agudo que me hizo abrir los ojos de golpe. El sonido de una sirena. A lo lejos, en la oscuridad de la carretera, vi luces parpadeantes acercándose rápidamente. Las luces de otra patrulla, acercándose a toda velocidad, rompiendo la negrura de la noche. La figura espectral se detuvo en seco, como si la llegada de la otra patrulla la hubiera sorprendido o asustado. Giró la cabeza hacia las luces que se acercaban y por un instante pude ver una expresión de furia y frustración en su rostro esquelético. Luego, sin decir nada, sin hacer un solo ruido, la figura se desvaneció. Simplemente desapareció, desintegrándose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Los golpes cesaron. El silencio volvió, pero esta vez era un silencio diferente. Un silencio roto, aliviado por el sonido de la sirena que se acercaba. La otra patrulla llegó en cuestión de segundos, deteniéndose bruscamente junto a la mía. De ella saltó mi compañero, el oficial Miller, con la pistola en la mano, la cara de preocupación.
¿Pedro? ¿Qué pasa? Recibimos una llamada de emergencia de tu patrulla, pero no respondiste a la radio. ¿Estás bien? Lo miré, temblando de pies a cabeza, con el sudor frío empapando mi uniforme. Intenté hablar, explicar lo que había visto, lo que había vivido, pero las palabras no salían. Solo pude señalar con el dedo hacia el lugar donde había estado la figura espectral, con la mirada fija en la oscuridad de la carretera. Miller siguió mi mirada, confundido, sin ver nada. ¿Qué es lo que ves, Pedro? No hay nada ahí. Lo sé, no había nada ahí. Ahora. Pero yo lo había visto, lo había sentido. Había estado cara a cara con un espanto en la carretera 16. Y aunque no podía explicarlo, aunque nadie me creería, sabía que lo que había vivido era real. Terriblemente real. Desde aquella noche, nunca más he vuelto a ser el mismo. Sigo patrullando la carretera 16, sigo cumpliendo con mi deber, pero siempre con un ojo en el retrovisor, siempre con la sensación de que algo invisible me observa desde la oscuridad. Y cada vez que la noche se vuelve más oscura, cada vez que el silencio se espesa, recuerdo la figura espectral, los ojos vacíos, la voz helada, y sé que en la soledad de la carretera, en la oscuridad de la noche, hay cosas que la razón no puede explicar, cosas que la ciencia no puede comprender, cosas que simplemente están ahí, esperando en la sombra, listas para cruzarse en nuestro camino, en cualquier momento, en cualquier patrulla fantasma en la carretera 16.